El plan masónico para la destrucción de la Iglesia Católica efectivas desde 1962. De la sección Historia de la revista Teológica N. 14, marzo/abril de 1998, páginas 22, 25, edición y signo, Udine, Italia. Normas del Gran Maestro de la Masonería a los obispos católicos masones, efectivas desde 1962. Puesta al día por el Vaticano II. Todos los cofrades masones tendrán que referir sobre los progresos de estas decisivas disposiciones. Reelaboradas en el octubre de 1993 como plan progresivo para el paso final. Todos los masones ocupados en la Iglesia tienen que acogerla y realizarlas. 1. Removéis de una vez por todas a San Miguel, protector de la Iglesia Católica, de todos los ruegos al interior y al exterior de la Santa Misa. Removéis sus estatuas, afirmando que ellas apartan de la adoración de Cristo. 2. Removéis los ejercicios penitenciales de la Cuaresma como la abstinencia de las carnes los días viernes y también el ayuno. Impidan cada acto de abnegación. En su lugar deben ser favorecidos los actos de alegría, de felicidad y de amor al prójimo. Digan: Cristo ya ha merecido por nosotros el paraíso y cada esfuerzo humano es inútil. Digan a todos que deben tomar en serio la preocupación por su salud. Estimulen el consumo de carne, especialmente de cerdo. 3. Encargáis a los pastores protestantes de reexaminar la Santa Misa y de desacralizarla. Siembren dudas sobre la real presencia de Cristo en la Eucaristía y confirmen que la Eucaristía, con mayor vecindad a la fe de los protestantes, es solamente como pan y vino y comprendida como un puro símbolo. Diseminen protestantes en los seminarios y en las escuelas. Hablen de ecumenismo como camino hacia la unidad. Acusen al que cree en la presencia real de Jesús el Cristo en la Eucaristía como subversivo y desobediente hacia la Iglesia. 4. Prohíban la liturgia latina de la misa, adoración y cantos, ya que ellos comunican un sentimiento de misterio y deferencia. Preséntenlos como hechizos de adivinos. Los hombres pararán de creer a los sacerdotes como hombres de inteligencia superior, de respetar como portadores de los misterios divinos. 5. Den coraje a las mujeres a no cubrirse la cabeza con el velo en la Iglesia. El pelo es sexy. Pretendan a las mujeres como lectoras y sacerdotisas. Presenten la cosa como si fuera una idea democrática. Funden un movimiento de liberación de la mujer. Quien entra a la Iglesia tiene que vestir vestidos descuidados para sentirse en ella como a casa. Eso debilitará la importancia de la Santa Misa. 6. Alejen a los fieles del consumir en rodillas la comunión. Díganles a las monjas que deben impedir a los niños antes y después de la comunión de tener las manos juntas. Díganles a ellos que Dios los quiere así como son y desea que se sientan completamente cómodos. Eliminen en la Iglesia el estar de rodillas y cada genuflexión. Remuevan los reclinatorios. Digan a las personas que durante la misa deben certificar su fe en posición erguida. 7. Eliminen la música sagrada del órgano. Introduzcan guitarras, arpas judías, tambores, ruidos y sagradas risotadas en las iglesias. Eso apartará a la gente del ruego personal y de las conversaciones con Jesús. Impídanle a Jesús el tiempo de llamar niños a la vida religiosa. Introduzcan alrededor del altar danzas litúrgicas con vestidos excitantes, teatros y conciertos. 8. Sacúenle el carácter sagrado a los cantos de la Madre de Dios y de San José. Indiquen su veneración como idolatría. Conviertan en ridículos los que persisten. Introduzcan cantos protestantes. Eso dará la impresión que la Iglesia Católica por fin admite que el protestantismo es la verdadera religión o al menos que ello es igual en la Iglesia Católica. 9. Eliminen también todos los himnos a Jesús ya que ellos hacen pensar a la gente en la felicidad y serenidad que deriva de la vida de mortificación y penitencia por Dios desde la infancia. Introduzcan cantos nuevos solamente para convencer a la gente que los rituales anteriores de algún modo eran falsos. Asegúrense que en cada misa haya al menos un canto en el cual Jesús no sea mencionado y que en cambio hable solamente de amor para los hombres. La juventud será entusiasta a sentir hablar de amor para el prójimo. Prediquen el amor, la tolerancia y la unidad. No mencionen a Jesús, prohíban cada anuncio de la Eucaristía. 10. Remuevan todas las reliquias de los santos de los altares y sucesivamente también los altares mismos. Reemplácenlos con mesas paganas faltas de consagración que puedan venir usadas para ofrecer sacrificios humanos en el curso de las misas satánicas. Eliminen la ley eclesiástica que quiera la celebración de la Santa Misa solamente sobre altares que contengan reliquias.
11. Interrumpan la práctica de celebrar la Santa Misa a la presencia del Santísimo Sacramento en el tabernáculo. No admitan algún tabernáculo sobre los altares que son usados para la celebración de la Santa Misa. La mesa tiene que tener el aspecto de una mesa de cocina. Debe ser transportable para expresar que ella no es para nada sagrada, pero tiene que servir para un doble objetivo, por ejemplo, de mesa para conferencias o para jugar a las cartas. Más tarde coloquen al menos una silla a tal mesa. El sacerdote tiene que sentarse para indicar que después de la comunión él descansa como después de una comida. El sacerdote no tiene que estar nunca de rodillas durante la misa ni hacer genuflexiones. En las comidas, en efecto, no se arrodilla nunca. La silla del sacerdote tiene que ser colocada al sitio del tabernáculo. Den coraje a la gente a venerar y también a adorar al sacerdote en lugar de la Eucaristía, a obedecerle a él en lugar de la Eucaristía. Díganle a la gente que el sacerdote es Cristo, su jefe. Coloquen el tabernáculo en un local diferente, fuera de la vista. 12. Hagan desaparecer a los santos del calendario eclesiástico, siempre algunos en tiempos determinados. Les prohíban a los sacerdotes de predicar a los santos, excepto de los que sean mencionados por el Evangelio. Díganle al pueblo que eventuales protestantes, a lo mejor presentes en la iglesia, podrían escandalizarle de ello. Eviten todo aquello que molesta a los protestantes. 13. En la lectura del Evangelio omitan la palabra santo, por ejemplo, en lugar de Evangelio según San Juan, digan sencillamente, Evangelio de Juan. Eso hará pensar a la gente de no tener el deber de venerarlos más. Escriban continuamente nuevas Biblias hasta que ellas sean idénticas a aquellas de los protestantes. Omitan el adjetivo santo en la expresión Espíritu Santo. Eso abrirá el camino. Evidenciar la naturaleza femenina de Dios como la de una madre llena de ternura. Eliminan el empleo del término padre. 14. Hagan desaparecer todos los libros personales de piedad y destruyanlos. Por consiguiente desaparecerán también las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, de la Madre de Dios, de San José como la preparación a la Santa Comunión. Superfluo incluso se volverá el agradecimiento después de la comunión. 15. Hagan también desaparecer todas las estatuas y las imágenes de los ángeles. ¿Por qué tienen que estar entre nuestros pies las estatuas de nuestros enemigos? Definan los mitos o cuentos de las buenas noches. No permitan el discurso sobre los ángeles ya que chocaría a nuestros amigos protestantes. 16. Abroguen el exorcismo menor para expulsar a los demonios. Esfuércense en esto, anuncien que los diablos no existen. Expliquen que es el método adoptado por la Biblia para designar el mal y que sin un malvado no pueden existir historias interesantes. De consecuencia la gente no creerá en la existencia del infierno ni temerá de poderse caer en él. Repitan que el infierno no es otra cosa que la lejanía de Dios y que no es una cosa terrible si se trata en fondo de la misma vida como aquí en la tierra. 17. Enseñan que Jesús era solamente un hombre que tuvo hermanos y hermanas y que odió a los que tenían el poder. Expliquen que él amaba la compañía de las prostitutas, especialmente de María la Magdalena, que no supo qué hacer de las iglesias y sinagogas. Digan que aconsejó de no obedecerles a los jefes del clero, digan que él fue un gran maestro que se desvió del camino cuando negó obediencia a los jefes de la iglesia. Desacrediten el discurso sobre la cruz como una victoria, al revés preséntenla como un fracaso. 18. Recuerden que pueden inducir a las monjas hacia la traición de su vocación si se dirigen a su vanidad, atractivo y belleza. Háganles cambiar el vestido eclesiástico y eso las llevará naturalmente a tirar a la basura sus rosarios. Revelen al mundo que hay disensos en sus conventos. Eso desecará sus vocaciones. Díganles a las monjas que no serán aceptadas si no habrán renunciado al vestido. También favorezcan el descrédito del vestido eclesiástico entre la gente. 19. Prendan fuego todos los catecismos. Díganles a los enseñantes de religión de enseñar a amar las criaturas de Dios en cambio del mismo Dios. El amar abiertamente es testimonio de madurez. Hagan que el término sexo se convierte en palabra de empleo cotidiano en vuestras clases de religión. Hagan del sexo una nueva religión. Introduzcan imágenes de sexo en las lecciones religiosas para enseñarles a los niños la realidad. Asegúrense que las imágenes sean claras. Den coraje a las escuelas de volverse pensadores progresistas en el campo de la educación sexual. Introduzcan así la educación sexual a través de la autoridad obispal, de esa manera los padres no tendrán la posibilidad de decir nada en contrario. 20. Destruyan las escuelas católicas, impidiendo las vocaciones de monjas.
Díganles a las monjas que son trabajadores sociales con un salario y que la Iglesia está a punto de eliminarlas. Insistan que el enseñante laico católico reciba el idéntico sueldo de aquel de las escuelas gobernativas. Usen enseñantes no católicos. Los sacerdotes deben recibir el idéntico sueldo como los correspondientes empleados seculares. Todos los sacerdotes deben de poner así su vestido clerical y sus cruces para poder ser aceptados por todos. Pongan en ridículo a aquellos que no se confirman. 21. Destruyan al Papa, destruyendo sus universidades. Sacúenle las universidades al Papa, diciendo que en tal modo el gobierno podría subsidiarlas. Reemplacen los nombres de los institutos religiosos con nombres profanos, para favorecer el ecumenismo. Por ejemplo, en lugar de Escuela Inmaculada Concepción digan Escuela Superior Nueva. Crear departamentos de ecumenismo en todas las diócesis y preocúpense que su control sea de parte protestante. Prohíban los ruegos para el Papa y hacia María porque ellas desaniman el ecumenismo. Anuncien que los obispos locales son las autoridades competentes. Sustenten que el Papa es solamente una figura representativa. Explíquenle a la gente que la enseñanza papal sirve solamente a la conversación, que ella de otro modo no tiene ninguna importancia. 22. Combatan la autoridad papal, poniendo un límite de edad a su ejercicio. Reduzcanla poco a poco, expliquen que es para preservarlo del exceso de trabajo. 23. Sean audaces. Debiliten al Papa introduciendo sínodos obispales. El Papa se volverá entonces solamente como una figura de representación como en Inglaterra donde la Cámara Alta y aquella Baja reinan y de ellos la reina recibe las órdenes. Sucesivamente debiliten la autoridad del obispo, dando vida a una institución concurrente a nivel de presbiterios. Digan que los sacerdotes reciben en tal modo la atención que merecen. Al final debiliten la autoridad del sacerdote con la constitución de grupos de laico que dominen a los sacerdotes. De este modo se originará un tal odio que abandonarán entonces la Iglesia hasta los cardenales y la Iglesia será democrática, la Iglesia nueva. 24. Reduzcan las vocaciones al sacerdocio, haciendo perderles a los laicos el temor reverencial por ello. El escándalo público de un sacerdote destruirá millares de vocaciones. Alaben a los sacerdotes que por amor de una mujer hayan sabido dejar todo, definan los heroicos. Honren a los sacerdotes reducidos al estado laical como auténticos mártires, oprimidos a tal punto de no poder soportar más. También condanen como un escándalo que nuestros cofrades como masones en el sacerdocio tengan que ser hechos públicos y sus nombres publicados. Sean tolerantes con la homosexualidad del clero. Díganle a la gente que los curas padecen de soledad. 25. Empiecen a cerrar las iglesias a causa de la escasez de clero. Definan como buena y económica tal práctica. Expliquen que Dios escucha en todos lados los ruegos. En este caso las iglesias se convierten en extravagantes derroches de dinero. Cierren ante todo las iglesias en las que se practica piedad tradicional. 26. Utilicen comisiones de laicos y sacerdotes débiles en la fe que condenen y aseguren sin dificultad cada aparición de María y cada aparente milagro, especialmente del arcángel San Miguel. Asegúrense que nada de esto, de ninguna manera recibirá la aprobación según el Vaticano II. Llamen la desobediencia respecto a la autoridad si alguien obedece a las revelaciones o si alguien reflexiona sobre ellas. Indiquen a los regentes como desobedientes respecto a la autoridad eclesiástica. Hagan caer su buen nombre en desestima, entonces nadie creerá en estas revelaciones. 27. Elijan a un antipapa. Afirmen que él reconducirá a los protestantes en la iglesia y quizás hasta los judíos. Un antipapa podrá ser elegido si fuera dado el derecho de voto a los obispos. Entonces muchos antipapas serán elegidos así que será instalado un antipapa como compromiso. Afirmen que el verdadero papa ha muerto. 28. Saquen la confesión antes de la Santa Comunión para los alumnos del segundo y tercer año para que a ellos no les importe nada de ella cuando frecuenten cuarto y quinto y luego las clases superiores. Entonces la confesión desaparecerá. Introduzcan, en silencio, la confesión comunitaria con la absolución en grupo. Expliquen a la gente que la cosa sucede por la escasez del clero. 29. Hagan distribuir la comunión por mujeres y laicos. Digan que este es el tiempo de los laicos. Empiecen con el de poner la comunión en mano como los protestantes, en cambio que en la boca sobre la lengua. Expliquen que Cristo lo hizo del mismo modo. Recojan algunas hostias para misas negras en nuestros templos. Luego distribuyan en lugar de la comunión personal una copa de hostias no consagradas que se pueden llevar consigo a casa.
Expliquen que de modo se pueden tomar los regalos divinos en la vida de cada día. Coloquen distribuidores automáticos de hostias para la comunión y denominen los tabernáculos. Digan a la gente que se debe dar la señal de la paz. Den coraje a la gente a desplazarse en iglesia para interrumpir la devoción y el ruego. No hagan señales de cruz. Al sitio de ello en cambio una señal de paz. Expliquen que también Cristo se ha desplazado para saludar a los discípulos. No permitan alguna concentración en tales momentos. Los sacerdotes deben darle la espalda a la Eucaristía para honrar al pueblo. 30. Después de que el antipapa habrá sido elegido, saquen los sínodos de los obispos como las asociaciones de los sacerdotes y los consejos parroquiales. Prohíban a todos los religiosos de poner en discusión, sin permiso, estas nuevas disposiciones. Expliquen que Dios quiere la humildad y odia a los que aspiran a la gloria. Acusen de desobediencia respecto a la autoridad eclesiástica a todos los que ponen interrogantes. Desanimen la obediencia hacia Dios. Digan a la gente que tiene que obedecerles a estos superiores eclesiásticos. 31. Otórgenle al Papa, igual antipapa, el máximo poder de elegir a los mismos sucesores. Amenacen bajo pena de excomunión a todos los que aman a Dios de llevar la señal de la bestia. No lo llamen señal de la bestia. La señal de la cruz no tiene que ser hecha ni usada sobre las personas o a través de ellas, no se tienen que bendecir más. Hacer la señal de cruz será designado como idolatría y desobediencia. 32. Declaren falsos los dogmas anteriores, excepto aquel de la infalibilidad pontificia. Proclamen a Jesús el Cristo un revolucionario frustrado. Anuncien que el verdadero Cristo presto vendrá. Solamente el antipapa electo tiene que haber obedecido. Díganle a las gentes que deben inclinarse cuando sea pronunciado su nombre. 33. Ordenen a todos los seguidores del Papa de combatir en santas cruzadas para extender la única religión mundial. Satanás sabe dónde se encuentra todo el oro perdido. Conquisten sin piedad el mundo. Todo eso llevará a la humanidad cuando ella siempre ha deseado. La época de oro de la paz. Fonte. Dio con nosotros.